Una pregunta que nos había surgido en una reunión por videollamada entre nosotros respecto a la pretarea. Una inquietud que nos devolvió Patri y que la tomo porque nos causó inquietud y no la pudimos responder entre todos juntos. En la crónica, ¿se incluye al registrar el momento de la pretarea, tarea, o la pretarea va antes de la crónica? Como para ordenarse, ¿no? Se ponen los comentarios, lo que surge de la pretarea, ¿va antes o va dentro de la misma crónica? ¿Se divide, porque no se divide? Puede haber varios momentos de pretarea, se anotan o no se... No sabemos cómo registrar lo que sería pretarea, que tenemos entendido que es la parte más o fantasmática o no oficial, ¿no? Dentro de lo que sería el grupo operativo. No, es parte del grupo operativo. Acá tienen ustedes, vamos a hacer una crónica. Tienen los datos del día, locograma, coordinador, instala el encuadre. ¿Sí? Se supone que lo que viene acá se llama pretarea. Que en un principio Pillon-Rivière lo comparó o lo homologó con lo que es el precalentamiento en el deporte. Ahora, ¿por qué después lo desglosó de esa analogía? Porque después se puede volver a la pretarea y en el deporte no se vuelve al precalentamiento. La pretarea, en rigor, también es tarea, porque acuérdense de esta frase, no hay grupo sin tarea, porque se supone que este es un espacio que podemos llamar interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pregunto. Un intermedio entre dos. Un intermedio entre dos instancias. ¿Cuál es la instancia previa? El break. Y antes vino la clase teórica. Por lo menos acá. El break es pretarea. No. El break es un espacio anterior. Espacio, vamos a poner 1, break. Interfaz, pretarea. Dentro del grupo operativo. Grupo operativo, acá no hay grupo operativo. Y acá viene tarea. Se supone que acá viene el primer bloque de la tarea, bloque 1 de tarea. Vamos a suponer que se ponen a trabajar la teoría. O sea, entre esto y esto hay un entubamiento del grupo en la tarea, ¿no? Ahí está la pretarea y ahí está la tarea. Con todas, digamos, las objeciones que se le puede hacer a esto, por esto que dije antes, no hay grupo sin tarea, entonces esto es tarea. Quiere decir que una interfaz es un espacio intermedio de acomodarse de un momento a otro. E interfaz viene de la física, ¿no? En la física hay elementos en hidráulica, en electrónica, en electricidad, que son de interfaz. Por ejemplo, si yo tengo acá, no sé, un caño con agua y acá tengo otro más chico, este embudo de lata es una interfaz, ¿no? O en los equipos electrónicos hay una cosa que se llama impedancia. La impedancia, como su nombre lo indica, es lo que impide la corriente. Es como si fuera algo de lo que resiste a la corriente, ¿no? Entonces, yo para enganchar dos equipos electrónicos distintos, tengo que hacer una interfaz para igualar impedancias. Hay un ejemplo más cotidiano que tiene que ver con la computación. Cuando ustedes trabajan con un programa, por ejemplo un Word, para hacer un documento,
Lo que ves en la pantalla, eso se llama interfaz, porque está el archivo, las herramientas, ves el cuadro, ahí escribís. Eso se llama interfaz. Entonces es tu acción sobre la interfaz para después tener el documento de texto. Eso se llama interfaz. Entonces acá ponemos entubamiento. Pudiera ser que acá hay una intervención del coordinador, o no. Pudiera ser que el grupo se instala acá y no quiere salir. Bueno, el coordinador tiene que decir algo. Si es que hay un disparador, porque no todos los grupos operativos tienen disparador. Acá sí. Por ejemplo, un grupo terapéutico no tiene disparador previo. En todo caso, lo inicial de un grupo terapéutico es lo que cuenta uno que tiene una crisis. Entonces después todos empiezan a hablar. Entonces, acá hay instalación del encuadre, que es de rigor, y después están las intervenciones ocasionales que le dan ciertos toques al grupo para encauzarlo, o una intervención que pudiera ser interpretante o pudiera ser del orden del señalamiento, para que los integrantes del grupo, porque esto es de individuos, accedan a un cierto saber, un plus, que tiene que ver en lo que viene después. O sea, la intervención apunta a que, si esto le llamamos tesis y esto le llamamos antítesis, acá empieza a desarrollarse una síntesis. Y en otros momentos también. Estas son lecturas puntuales por ahí. Son toques del coordinador lo mínimo posible, porque nunca se olviden que lo que dice el coordinador no deja de ser un cuerpo extraño. Y acá la cuestión es salirse del discurso del amo e ir al discurso analítico. El discurso del amo es el puro cuerpo extraño. En cambio, el discurso analítico resta su condición de cuerpo extraño porque toma significantes del sujeto agrupado en este caso. Entonces, la mejor intervención es la que toma los significantes producidos en el grupo transformados en un plus. Ahora, el grupo puede volver a pretarea en otro momento, acá por ejemplo, que tiene una condición diferente de la inicial, porque esta inicial es de acomodamiento entre una situación previa y la situación actual. Es decir, entre lo que pasó antes, acá, en el break, y lo que sería la tarea propiamente dicha del grupo operativo. Porque nosotros nos tenemos que acomodar. Y esto no es algo que va de suyo, que la gente lo considere con la importancia que tiene. Nosotros a veces pasamos de una instancia a otra sin interfaz. Y por eso muchas veces en los grupos, por ejemplo, cuando ustedes hacen reelaboraciones o evaluaciones, hay una técnica en el medio primero. O sea, un ejercicio de caminar, reconocer el espacio, mirarse, esas cosas. O sea, hay que adaptarse de una situación a otra. Tenemos situación 1 y para pasar a situación 2, ahí está la interfaz. En este caso, en el inicio, es pretarea y pudiera aparecer en otro momento. Pero no como un acomodamiento, sino porque el grupo tiene necesidad de volver al polo fantasmático y establecer ahí algo. Freud dice que el aparato psíquico es una máquina equilibradora. Es decir, una máquina que frente a tensiones busca aliviar. Vamos a plantear un concepto general. Tenemos una situación de equilibrio
una instancia desequilibrante, una situación 2 de equilibrio. Ejemplo, yo acá tengo una casita, está en equilibrio. Estar en equilibrio significa que todas las tensiones que están jugando tienen unas contratensiones. Por ejemplo, ustedes están en equilibrio porque el peso de ustedes está compensado con la fuerza de la silla y del piso sobre ustedes. Esta fuerza tiene una igual y contraria por abajo. Suma 0. Suma 0. Esta casita suma 0. ¿Sí? Le subo al primer piso un piano. Se va todo para abajo. A otra situación de equilibrio. Entonces acá tengo la casita. Tengo la casita cargada con el piano acá. Y acá tengo un montón de escombros. Bueno, esto está en equilibrio. Claro, no me gusta, pero es una situación de equilibrio. O sea, el sistema se las agenció para volver al equilibrio. Suma 0, suma distinto de 0, suma 0. Ahora si lo pasamos a una intervención que hace el coordinador, la situación 2, ¿cómo se genera ese equilibrio? Bueno, la intervención en realidad desequilibra. Porque vos podés estar en el peor de los casos en un estereotipo. Un estereotipo es una situación equilibrada. Por ejemplo, una familia donde todo funciona mal, pero funciona, están todos acostumbrados. ¿Sí? Equilibrio. Cuando viene la intervención porque llamaron a alguien, mete algo diferente que sería antítesis. Acá está el equilibrio de la familia, situación 1, y viene la intervención que desequilibra. Y vamos a una situación de equilibrio 2. Es decir, si esa intervención tuvo efecto, si no, no. Si hay un grupo que es muy estereotipado, que vive vamos a hablar del tema centro, que son muy estructurados y uno les pide desarmar un poco o mostrarle lo que dijeron con otra cosa que dijeron, pero vuelven al estereotipado, digamos, al mismo discurso, siempre hablan de lo mismo. Eso es la resistencia. Es muy no aceptan la intervención. Resistencia. O sea, no es que no la aceptan, no tienen el insight, porque ellos son muy cordiales, ¿no? Pero no se olviden que nosotros, cualquier sujeto, quiere sostener el estereotipo. Aún los que vienen a analizarse. Yo quiero cambiar. Sí, minga. No queremos cambiar. Queremos y no queremos en todo caso. Es como cuando nos sometemos a una operación quirúrgica, ¿no? Queremos y no queremos. Queremos que nos curen, pero no queremos pasar por eso. Entonces hay resistencia. De hecho, esto es algo que tomó Freud de la física. Una fuerza tiene una resistencia, igual y contraria, o sea que hace que el sistema se quede quieto. Cuando gana una de las fuerzas, el sistema se mueve. Es decir, cuando gana esta, todo se queda quieto. Bueno, la resistencia es uno de los elementos del análisis. ¿No? Nos resistimos a cambiar. Decimos que venimos para cambiar, pero en el fondo no queremos. Porque nos sacan de lo conocido y del confort del estereotipo. Tenemos un paciente que nos cuenta atrocidades de su pareja. Cuando ponemos un cuestionamiento, te dicen, bueno, pero yo estoy cómoda, o tengo solucionado el problema económico. Ese pero ya indica contradicción, es un shifter, resistencia. ¿cuál es la intención? Por más que no sea directa, porque no es discurso del amo que no le vas a decir, pero digo, no, la intención
Me refiero a que, bueno, si la persona dice eso, está bien, ¿no? O sea, porque es su equilibrio. O siempre el analista va a tratar de continuar ahí. A ver, existen dos categorías. Una se llama perjuicio primario y otra se llama beneficio secundario. Estas son dos fuerzas iguales y contrarias. Me quedo ahí porque tengo un perjuicio, o sea, malestar, pero tengo un beneficio secundario, comodidad, no cambio. La inercia, somos de la inercia, principio de inercia. Todos estos son elementos de la física, que era el marco teórico de Freud. La física, la biología, la neurología. Entonces, nos quejamos del perjuicio primario, pero nos sostenemos en el beneficio secundario. Por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Un chico que se enferma. Bueno, acá está la enfermedad, y acá está que lo miman, no va al colegio. Son dos fuerzas en equilibrio, por lo cual estamos en el estereotipo. Me quedo ahí. Sería la enfermedad. Ahí se podría decir que se sale un poco de lo que sería la contemplación del víctima, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero es que yo no puedo, ¿no es cierto? Uno pensaría, no puede, no puede cambiar, o sea, esto le hace mal, hay una solución, pero no lo hace, no puede, no, en realidad lo que hace es gozar en un estado de beneficio secundario. Goza. Ahora, lo que vos preguntabas, que creo que no te lo respondí, ¿qué hace uno? Y frente a la resistencia argumentada, porque si viene un argumento del otro lado, sí, pero tal cosa, entonces uno le puede decir, bueno, usted ha elegido vivir así, ¿para qué viene acá? Yo muchas veces digo, ¿por qué venís acá? Está todo bien. Ya cuando te dicen sí, pero, es que se están resistiendo a los pavotes. Por eso hay que distinguir lo que es cualquier cosa de lo que es análisis. A veces un paciente no analiza ahí en el ámbito. Empieza a contarte cosas y no hay análisis. Tengo una pregunta más sobre la pretarea que a mí, por ejemplo, bueno, el coordinador instala el encuadre, viene la pretarea, perfecto, pero antes, ¿no? O sea, yo me imagino, estoy entrando al centro porque ahora estamos con el tema del trabajo, ¿no? Y estoy viendo cosas, este grupito, cuchicheo, uy, la cara, viste, cositas. Todo eso que yo, antes de que nos sentemos, instalemos el encuadre o lo que sea, todo eso que se ve, que se percibe, que se escucha, ¿qué es eso? Se toma. Pero, ¿dónde? ¿Cómo se pone abajo del locograma? Digo, No, lo meto en el clima grupal. Lo pones en un comentario aparte, porque eso es información. Nosotros buscamos información. Es decir, esto es la llave de las cosas. Yo no puedo abordar nada si no tengo información. Esta información puede ser oficial, o sea, dentro del grupo operativo te cuentan algo, o puede ser subrepticia de lo que vos decís. Vos pescás algo y lo tenés que tomar como un significante, ¿no? Es como si me dijeras, bueno, antes de instalar el encuadre vamos a un lugar que se llueve. Y lo voy a pasar por alto porque no estamos dentro del encuadre, yo todavía no dije esto es un grupo operativo y los voy a coordinar. No seamos ortodoxos. Todo habla, o sea, todo es una máquina de emitir señales. Nosotros vivimos en un mundo de antenas emisoras y receptoras. Todo emite y nosotros todo receptamos y emitimos. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todo eso. Es lo mismo que si yo viene el que me contrató y resulta que
tiene un aliento a vino que te voltea. Eso es un significante. Yo tengo que tomarlo. Muchas cosas que por ahí se nos escapan porque no cuadran en lo que sería un esquema formal. No, nosotros tenemos que ir más allá de lo formal. Por eso cuando yo les digo, si van a una institución, fíjense lo que está escrito dentro de los baños, porque eso es información. En las tres instancias de comprender, criticar y crear, fórmula de la inteligencia, yo para cualquier instancia de estas necesito información. Para comprender un objeto necesito mucha información. Ahora, después la tengo que procesar. Esta información en crudo, después hay que procesarla. O mientras la voy obteniendo, la proceso. O sea, voy sacando conclusiones, voy atando cabos, voy haciendo construcciones en la medida que me permita mis aptitudes de lectura. Después, para criticar, yo necesito más herramientas todavía para evaluar si algo está fisurado o no. Y después para hacer una propuesta creativa también necesito herramientas y herramientas y herramientas. Y actitud también. Es decir, cómo me posiciono yo frente a las cosas para poder sacar mayor partido de lo que veo y lo que percibo. Estamos poniendo el ejemplo de lo que nos pasó ayer en el encuentro. Que todas estas cositas que suceden antes de que nos sentemos y demás, en otros encuentros nos parecía, ¿dónde lo ponemos? Claro, ¿Dónde adelante. ponemos todo eso que vos decís que es información, que es real? Porque vemos miradas, gestos, un montón de cosas que nos va diciendo por dónde va este grupo. ¿Se acuerdan del cuadradito de Einstein, de los 9 puntos? Sí, hay que formar el... Yo me quedo en el cuadrado, estoy perdido. Entonces, yo tengo que hacer esto, salirme, animarme, porque esto es una cuestión que en parte va contra el sentido común. El sentido común suele ir con lo formal. ¿Se puede o no se puede? Yo siempre les cuento esto, lo que le pasó a García Márquez, que le permitió empezar a escribir 100 años de soledad. Él dijo, yo leí la primera página de la Metamorfosis de Kafka y me sentí con permiso para escribir todo esto que se me estaba ocurriendo. Porque yo no me daba permiso para el surrealismo. Ahí está la cuestión de la transgresión y de la creatividad. O sea, ampliar los campos. Estamos muy cercados. Todo lo que emite el objeto es información. No hay ninguna razón por la cual nosotros dejemos de lado algo porque no se adapta a lo formal del esquema. ¿Eso que es cuadrado de Einstein? Es una manera con la cual él trató de mostrar que nosotros tenemos limitaciones de pensamiento. Porque nos adscribimos a un esquema. Porque ¿quién dijo que no me puedo salir del cuadrado? Nadie. Mi cabeza. Estás acá adentro, entonces no tiene solución. Pensamiento lateral. Pensamiento lateral, claro, pensamiento lateral. Esta es la puesta en acción del hemisferio derecho. Sí, pensamiento lateral. ¿Se acuerdan del esquema del cuartito con las 3 luces? Hay 2 cuartos. En un cuarto hay 3 focos. Puertita, y en el otro cuarto hay 3 llaves. Uno está del lado de las llaves. Entrando una sola vez al cuarto de los focos y mediante una sola operación del lado de las llaves, yo tengo que saber qué llave prende qué foco. Acá hay una puerta. Acá hay 3 focos. Acá hay 3 llaves. ¿Sí? Entonces, yo puedo accionar 1, 2 o 3 llaves, meterme a ver qué pasa y después decir, esta llave va con este foco y esta otra y esta otra. Con una sola entrada. Bueno, ¿empezamos? ¿Cómo hago? Prendo esta. Voy, se prendió este foco.
soné, porque ya no puedo entrar más acá. Me quedo con dos incógnitas y una sola acción. Entonces, ¿cómo hago para, con una sola entrada, saber qué llave va para cada foco? ¿En qué consiste el pensamiento no lateral? Y que solo hay llaves y foco prendido o apagado. Llave para arriba o para abajo, foco prendido o apagado. O sea, luz y oscuridad. Yo necesito una categoría más. ¿Cómo hago? Que no es ni luz ni oscuridad. En realidad yo había pensado en su momento y había encontrado una solución en algún momento había dado, y no era tanto por el tema de la luz y la oscuridad, sino de la temperatura. Era esa, okay. No me acordaba si era por eso. Entonces, prendo esta, espero un ratito, apago y prendo esta. Entonces entro, esta está prendida y esta está caliente. Y me queda esta para esta, no hay otra alternativa. Por eso les recomiendo que vayan a una librería y se compren libritos de pensamiento lateral, que hay muchos ejemplos. Vos mandaste un texto que hablaba de los polos grupales. Bueno, es un cuadro comparativo. Y la pregunta que me había surgido es cómo se incluyen esas categorías en el registro del coordinador. ¿Cuáles son esas predominancias y qué es lo que al coordinador le resuena para incluir al grupo operativo mientras se despliega a lo largo del año o a los diferentes grupos que el coordinador esté coordinando? Bueno, el esquema intenta diferenciar qué incluye cada polo, sabiendo que todo sistema social tiene un polo técnico y un polo fantasmático. Que el polo técnico, vamos a decir que es el polo frío, es el polo, en esto que estamos estudiando, en los grupos de aprendizaje, sería cuestiones teóricas, cuestiones técnicas. Y en el polo fantasmático está todo lo otro. Ahí estaría, por ejemplo, el hemisferio derecho, ¿no? Todo lo afectivo, las fantasías, los deseos, los goces, las identificaciones, las transferencias, las luchas por el poder. Lo que tiene que tener en claro el coordinador es qué hay en cada polo, y otro tema es saber que el punto conflictivo de los grupos está en el polo fantasmático, no en el técnico. Quiere decir que en el polo técnico están, en todo caso, los obstáculos epistemológicos, en el fantasmático los epistemofílicos. Y, como siempre les digo, la tragedia de los grupos es el polo fantasmático. ¿Por qué? Porque indefectiblemente termina interfiriendo las cuestiones técnicas. Y además nos lleva a la confusión de que un obstáculo parece epistemológico y es en el fondo epistemofílico. O sea, tiene que ver con los afectos. Y todo radica en el hecho de que hablamos. Entonces, donde se juntan dos personas, están las cuestiones técnicas para realizar entre ambos, por ejemplo, sobrevivir y prosperar, son las condiciones de la vida, que se interfieren por las cuestiones afectivas, por los roles que se cumplen, por los factores de poder que hay en juego, por las pujas por el poder. No nos olvidemos que todo parte de el sujeto y el otro, digamos que es el mínimo, inclusive psicológico, no hay sujeto sin el otro. Y ahí ya están las cuestiones del poder instaladas. Todas relaciones de dominancia, dice Lacan, la cuestión del poder está en la capilaridad de los vínculos. De manera que el asunto es cómo se maneja eso, que existe y que siempre está,
en el marco de lo grupal, por los integrantes del grupo y por el coordinador, por supuesto, que también implica la supervisión, implica la institución en sí misma, ¿no? De manera que hay que saber cuál es el equilibrio de los polos. Porque los grupos tienden a focalizarse en alguno de los dos. Y en el esquema está implicado que cuando hay predominancia del polo fantasmático, yo me fijo en lo técnico, y cuando hay predominancia de lo técnico, porque a veces es un punto de obstáculo, me fijo en el polo fantasmático, ¿no? Y este equilibrio supone que en el grupo hay espacio para las dos cuestiones. Hay espacio para armar los vínculos y hay espacio para abordar la tarea, que va más allá de la cuestión de los vínculos. Ahora, si estamos en un grupo de amigos, que también es un grupo con tarea, pues la tarea tal vez esté puramente centrada, o un enorme porcentaje, en el polo fantasmático, ¿no? Una familia, una vez me preguntaron acá, no sé si se los dije, en una pareja que convive, ¿dónde está el polo técnico? Porque parece que todo es fantasmático, y no, hay mucho polo técnico, hay muchas cosas que hacer que no implican los afectos. Ahora que los afectos están implicados, sí, porque estos son polos dialécticos. Hablamos de afecto y de poder, y lo sexual, que Freud decía que el entramado de todo era, ¿pero qué es? ¿Una puja sexual o es una energía libidinal que fluye y que es muy potente? ¿Cómo se puede ver eso? En principio, la teoría freudiana habla de una energía llamada libido, que viene de amar en alemán, que básicamente es sexual y que se puede transformar a partir de la sublimación. Por ejemplo, si yo digo, pongo mucha libido en el trabajo, estoy sublimando. O pongo mucha libido en la amistad, estoy sublimando. ¿Sublimando qué? Lo sexual. Lo sexual, en rigor, cuando Freud hace esta disquisición, porque no nos olvidemos que cuando Freud habla de libido, él dice, nacemos a la vida y nacemos a la sexualidad, porque tenemos una sexualidad oral anaclíticamente sustentada en la necesidad de alimentarse. Después dice, bueno, el chico tiene un amor mezclado que en la latencia se devela la duplicidad entre amor tierno que queda a la vista y el amor sensual que queda oculto. O sea, el amor sensual implica el erotismo, por ejemplo. Cuando se sale de la latencia en la pubertad, el amor sensual se transforma en sexual específico, o sea, genitales, capacidad reproductiva, pero sigue habiendo libido en todo lo que hacemos. O sea, la energía que nos motoriza para Freud es libidinal. Esto que está pasando entre nosotros es libidinal, aunque no tenga erotismo. Porque lo erótico, en todo caso, es otra cosa. Ahí sí está la cuestión de lo sexual propiamente dicho, podríamos decir. Que además, justamente y dramáticamente, es lo que se pierde en un vínculo. Cuando transformamos lo sexual en un acto mecánico, se pierde el erotismo. Por eso es tan importante lo que se llama el juego erótico previo, y en ese juego erótico previo hay una recuperación de la sexualidad infantil, porque uno de los destinos de la sexualidad infantil en el adulto es incorporarla a la sexualidad adulta. Entonces, categorías de lo infantil reaparecen en el erotismo adulto. Otro destino, por ejemplo, es la represión, y otro destino es la sublimación, por ejemplo. Pero, digamos, estas categorías nunca están solas y absolutas, siempre tenemos una combinatoria. Por ejemplo, en el juego erótico previo hay mucho desarrollo no copulativo.
O sea, la cópula queda por fuera del juego erótico previo. El tema es que nosotros nos salteamos el juego erótico previo, vamos a la cópula, y entonces se disfruta poco, o no se disfruta. Ahora, ¿hay alternancia entre estas categorías? O sea, una persona que no pasó la sexualidad al juego erótico previo, pero sí lo sublimó y en ese amor hacia el trabajo. Y depende del sujeto. Un tipo adicto al trabajo, por ejemplo, adicto en serio, ¿no? No le queda espacio ni libido para otra cosa. Si querés, la cosa consiste en administrar esto. De hecho, el análisis es uno de los objetivos del análisis es la administración de la libido. ¿Qué le pongo a cada cosa en la vida? ¿Soy todo trabajo? ¿Soy todo sexo? ¿Soy todo juego? Es cuestión de que el mismo sujeto pueda administrar, digamos. Sí, pero primero tiene que verlo. Primero tiene que verlo. Ahí está el problema bien planteado, un problema medio solucionado. Primero hay que verlo, hay que entender el problema. Y justamente, como no es una cuestión meramente voluntaria, el análisis tiene por objeto destrabar cuestiones que en realidad están aprisionadas por la represión o por la censura, para que esto fluya naturalmente, vamos a decir. No es una cuestión voluntaria, decir, bueno, voy a hacer esto. Sí es voluntario que vos digas, bueno, yo a partir de hoy le voy a dar un espacio al juego erótico previo, por ejemplo. Ahora, necesitas un partener. El otro tiene que estar de acuerdo. Porque nosotros tenemos una administración rígida en base a costumbres muy acendradas, de hacer siempre lo mismo. Y además, no solo hacer siempre lo mismo, sino multiplicarlo. Hacer cada vez más de lo mismo. Eso es costumbre. La costumbre es muy difícil de conmover, porque uno tiene los rituales del día, sirven para organizarnos. El tema es cuando se congelan, y entonces quedan espacios vacantes en la vida. Entonces, cuando vos tomas conciencia, por ejemplo a través de un insight, vos decís, bueno, a ver qué está pasando conmigo, esto me jode, o no, por ahí decidís que esto es así. Pero el obsesivo no le jode. Sí, pero no deja de ser un goce. Sí. Le jode en la medida que... Puede ser un obsesivo al deporte, que está constantemente entrenando para hacer el Si mejor. vino a análisis, es porque algo le jode. ¿No? ¿Por qué vas a venir? Uno de los problemas del obsesivo, por eso Lacan dice, no hay más difícil de voltear que un obsesivo. Justamente porque el tipo tiene una lógica y te rebate las interpretaciones. Entonces, vos terminás diciéndole, bueno, ¿para qué venís? Yo a lo sumo digo, bueno, ¿cuántos años vas a estar tirando la plata acá? Porque hay gente que no quiere. En realidad nadie quiere cambiar, pero hay gente que está aferrada, mal. Pero del momento que va, digamos, lo que hay que hacer es hacerle ver que vino. Entonces, Ella sabe que vino. claro, ya sabe que vino. Por eso, una manera de desafiarlo es decirle, bueno, sigamos tirando la guita. Macanudo. Me encanta. Mientras esa guita la tires acá, andate, yo te acompaño. ¿No? Es una ironía, en realidad. Porque tampoco le puedo decir, mirá, yo quiero ayudarte. No, eso no lo vamos a hacer. Ahora, uno está analizando un grupo que es obsesivo. Pero lo que me jode es, a mí no puedo sacarlo de esa obsesión. Pero ellos no se quieren cambiar, no quieren cambiar. ¿Para qué te consultaron? ¿Para qué te consultaron? No, es, por ejemplo, nosotros vamos al centro y lo vemos que yo... Bueno, porque ahí no te consultaron. Ahí fuiste vos a ofrecerte, a pedirles. La demanda es de ustedes ahí. Por favor, déjenme hacer este trabajo, ¿no?
Entonces se van a tener que bancar las terquedades del grupo, salvo que se les ocurra una brillantez para decirles algo que a ellos les caiga una ficha y digan, ah, bueno, vamos a aprovechar esto y sí quiero que tal cosa deje de suceder. Como el chiste, ¿no? ¿Cuántos analistas se necesitan para cambiar un foco? ¿Cuántos analistas se necesitan para cambiar un foco? Desde luego no sea como uno, pero el foco tiene que querer cambiar. Está muy bueno. Ese es pensamiento lateral, ¿eh? Y los chistes tienen mucho de eso. Por ejemplo, el último que subí a Instagram. Vos sos una seguidora fiel. Hay dos personas conversando sobre historia. Entonces una le dice, la década infame. ¿Saben lo que es la década infame? Y el fraude patriótico que ocurrieron a partir de 1930, hicieron mierda a la República. Entonces el otro dice, sí, está en los anales de la historia argentina. Hay como una cuestión, a mí siempre me pareció como difícil de pensar o de intentar como entenderlo desde un lado más lógico, la idea de que es un problema que en filosofía se dio siempre, digamos, y que es tranquilamente aplicable al psicoanálisis también, ¿no? Que es la idea de hasta qué punto si nosotros estamos atravesados por pulsiones, incluso Lacan va a decir que hay como una cadena de significantes en las cuales nosotros estamos presos, esta cuestión de que somos hablados, sino no es que hablamos. De todas formas, tanto Freud como Lacan dejan como un espacio para la libertad humana, como si fuera una cuestión que en todo este embrollo, en esta multiplicidad de cadenas que parece que nos pasan por los costados, que a veces nos agarran los brazos, hay como siempre una decisión, un pequeño espacio neutro, llamémosle, donde nos podemos meter y a partir de ahí como mirar y decir, bueno, está bien, pero para allá, o para allá. Bueno, eso es el más allá del padre en Lacan. Lacan, cuando juega con palabras, dicen per u pir. Per u pir. El padre o peor. Esto primero. O sea, internalizar la función paterna, el nombre del padre. Pero después, más allá del padre. ¿Y Freud qué dice? Siempre estamos traicionando a papá. O deberíamos. Hay que matar al padre. Y después está el otro punto de Lacan, que es declinación de la función paterna. O sea, la función paterna declina por sí misma, pero para que no nos terminamos convirtiendo en perversos, como está pasando en este país, tiene que haber una semilla de algo para otra cosa. Ahora, si no hay esa semilla, no hay otra cosa, porque es como, no podemos sacar un conejo de una galera si no lo metimos antes, ¿no? O sea, ese padre tiene que haber sembrado algo. Función paterna, ¿eh? No estoy hablando de varones o mujeres. No sé si tendrá que ver con, me acuerdo que cuando era el mayor francés y se le acercaron a Lacan en una clase y le dijeron como, bueno, profesor, queremos salir a protestar contra... ¿Le tiraron el vaso de agua? No, ese es el boicot que le hace el tipo este, ¿no? No, debe haber sido en una época parecida, en una fecha parecida. No, lo que le habían dicho era que queremos salir a manifestarnos en contra de todo esto, y Lacan medio que resignado le dijo, bueno, está bien, pero les voy a ser sincero, ustedes lo que quieren es cambiar de padre. Sí, está buscando otro padre. Frente a esa consigna, digamos, de hagamos bolsa todo, ¿no? O sea, Bueno, ese fue el tema de la conferencia del otro día. Que partimos de una paradoja. Somos todos adoptados, pero a la vez somos huérfanos, ¿no? Y en esa orfandad buscamos padres. Por eso vamos a las elecciones, entre otras cosas, ¿no? Con 5 falsedades. Primero, ¿se trata de la democracia esto? Segundo, ¿se trata de mis representantes? Tercero, las promesas de campaña.
Cuarto, cuando vos te hacen una encuesta y vos decís, sí, pero yo no lo voté, ¿no? O sea, mentiras que rondan alrededor de la cuestión de las elecciones. Y además, el hecho de que finalmente no es una elección, sino que es una opción. Finalmente vamos a optar por dos cosas, una de dos cosas. Porque la elección es entre varias cosas. Finalmente es entre dos cosas. Y normalmente optás por lo menos peor, ¿no? O sea, Lo malo. Lo menos malo, claro. Tampoco peor. Lo que no te, digamos, mirás lo que no te gusta y votás al otro. Tampoco, digamos, parte de la cuestión neurótica es que nunca nos va a gustar del todo algo. De hecho, por ejemplo, en Francia estuvo Mitterrand, hizo 2 periodos extraordinarios y después votaron a la derecha. Mitterrand era socialista. Y nunca, digamos, se pudo recomponer o se pudo emular lo que hizo Mitterrand en 2 periodos. Pero bueno, la gente es así. Y además hablábamos de lo que significa el cuarto oscuro, tanto para lo electoral como para lo sexual, ¿no? O sea, algo que me proteja de la mirada del gran otro. Porque hay una cosa como vergonzante. Freud decía, cuando empezó a estudiar la sexualidad, dijo, bueno, primero, hay 2 sexos. Sexos quieren decir sectores, ¿no? Secto. Segundo, sirve para la reproducción. Tercero, hay algo indecente en lo sexual. Y ese tercer punto es el que hace que nosotros apaguemos las luces. Aunque después podemos dar un salto cualitativo y disfrutar con la luz prendida, ¿no? Pero siempre hay algo que ocultar. Y en la elección de un cuarto oscuro también hay algo secreto, íntimo. Bueno, ¿tomamos un café?